Bueno, ¿cómo anda, muchachos? Dame la placa y ya arrancamos para hablar con todo. ¿Cómo andás, Guille, querido Bien, Adolfo? bien, bien, Ale. Che, todos ustedes, los Sí, doctores. Aquí. tremendo, ¿eh? ¿Qué decís, Tremendo. Adolfo? Ahí. Muy preocupante, algo preocupante. Y después dame la noticia de Santa Fe que quiero debatirla con ellos. Decime. Mira, es preocupante porque todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace. Todo hace suponer que la cosa viene en ese sentido, esta fuerte subida de casos no se está traduciendo en complicaciones y muerte, lo cual es bueno. Pero la verdad es que pensá que nosotros estábamos esperando la ola Delta hace ya 2 o 3 meses. Afortunadamente llegó más tarde por muchas razones, pero nos agarra bastante vacunados. Y la variante Omicron, la verdad que hasta hace poquito más de un mes no teníamos la menor idea de qué se trataba. ¿Esta que hay acá, qué es? ¿Omicron o Delta? Esta es Delta. La que nos está contagiando, No. los 50.000 que están contagiados. Es Delta sobre todo, pero la Omicron está creciendo Ahora voy con las rápidamente placas tuyas, y sí. seguramente va a dominarla en cuestión de poquito tiempo, poquitas semanas. Y ya en Córdoba, en algunos núcleos urbanos, ya es la variante dominante. Preguntas que vamos a ir haciendo no con los médicos, que vamos con las placas para el doctor Docena. Escucha, quiero preguntarles esto porque hoy me llamó un amigo mío del club y me dice, si vos se contagia a tu mujer, por ejemplo, o se contagia a tu marido, con la cual te besás, él o ella dieron positivo, ¿sí o sí te contagiás? ¿O si estás doblemente vacunado y todo, podés zafar? No, contagiar te contagiás. Ujú. Si vos estás en contacto con una persona que esté infectada y no tenés protección, vos te contagiás. Ujú. El tema es cómo manejás el contagio. A ver. Si vos estás vacunado y tenés una carga viral leve que vos recibís porque la otra persona está vacunada, eso lo manejás enseguida. Ujú. Y fácil. Dame las placas y empezamos. Guarda con el mic de Docena, chicos. Atención con esto porque me hace cierto ruido por ahí. Bueno, variantes. Vení, Guille, ¿podés pararte? ¿Te animás? Y vamos a mantener la distancia, pero acércate a la placa. Así nos explicás. Vamos a estar hablando de las variantes. Fíjense la cantidad de variantes. Es todo tuyo, doctor. Danos una pequeña clase de las variantes. Adolfo, metete también si nos ayuda. Un poquito más adelante acá. Ahí está, Guille. Bien. Contanos, dale. Así se clasifican interés, preocupación o de preocupación con consecuencia. Cuando aparece una variante, hasta ahora han aparecido miles o cientos de miles de variantes. ¿Estas son todas las que aparecieron ya? Hay muchas más. Lo Más de que pasa 20.000. que las de interés son cuando tienen alguna propiedad que las destaca. Por ejemplo, que se transmite rápido. Enseguida aparecen. Enseguida tienen un porcentaje en las muestras alto. Esas son las de interés. O sea, para que en esta placa falta, porque muchos estarán preguntando la Omicron. Estamos contando con el doctor Docena, que es bioquímico y entiende de esto, cuáles son las variantes que han aparecido. No te apures, decime, por ejemplo, la Epsilon. Esta fue de marzo del 2020. Sí. La Z en Brasil 2020. Sí, A ver. esto que ahora está acá es lo que quedó como interés. Siempre una variante empieza como interés, llama la atención por algo, después pasa a ser de preocupación. O sea, que estas fueran todas de interés. Acá la que falta importante es Lambda, la andina, que esa quedó acá. ¿Por qué? Porque llamó la atención, porque se diseminó rápido. O sea, vos tenés que dividir las cepas entonces. Chicos, métanse, pregunta, ayúdenme también a que esto se haga más interesante. Las tenés en de interés, de preocupación y de gran consecuencia. Exacto, van pasando. Perfecto. ¿Qué sería de gran consecuencia? Claro. Porque vemos como que no hay... Cuando una de estas te impacta en algo, por ejemplo, que no la podés diagnosticar porque cambió mucho. O sea, todavía no tuvimos... Omicron puede ser. Omicron sería Puede de gran ser. consecuencia. Sí. Sucede, doctor, corríjame si me equivoco, pero la Omicron casualmente no tiene tanta letalidad Exacto. como sí la No, tuvo pero la perdón, Delta, por ejemplo. Cuando decimos que la Omicron no tiene letalidad, en realidad no estamos teniendo en cuenta que tenemos un porcentaje altísimo vacunado. Si la Omicron exacto. hubiese sido la primera, tal vez con la rápida propagación, la letalidad no la sabemos. La verdad. En realidad, para ver eso tenés que ver no vacunados y no vacunados. infectados. ¿Y cómo están los no Tirate vacunados? apenito un pasito Pasándola para mal. adelante. ¿Dónde estás? Ahí está, así no Ahí. recortás en la pantalla. Los no vacunados, ahí lo vas a ¿cómo la están trabajar. pasando Un poquito con la más acá, Omicron? Guille. Un poquito más acá, en Y diagonal. son los internados. Ahí Y está, bueno, entonces perfecto. si hubiese sido un principio todos internados. Sí. Acá ponete. Ahí Buena está, mayoría. perfecto. Así te toma, estás lejos de la pantalla y te Sí. viene una pequeña clase de televisión. sí. Y te No, ubicas pero bien. el Adolfo, si vos querés Sudáfrica preguntar también, también ayúdanos a entender No, más. Digamos, coincido con Branca. Todavía no podemos decir, si bien todo hace suponer, como decía recién, que es menos letal, que es más contagiosa, pero menos virulenta, todavía no estamos en condiciones de aseverarlo. De hecho, los primeros estudios que están saliendo recién ahora, que son preprints, o sea, son publicaciones preliminares, lo que están hablando es de que está afectando a una población más joven, lo cual es lógico, porque son los que menos vacunados están.
este es un estudio sudafricano, que produce menos hospitalizaciones, que produce menos complicaciones y muertes, pero que la verdad es que afecta a una población más joven, la mayoría están vacunados, muchos digamos, no en el caso de Sudáfrica, pero en el estudio la mayoría están vacunados, lo cual claramente habla de que todavía no podemos en este momento aseverarlo. La verdad es que yo esperaría todavía un poquito más para poder decir que la Omicron es una variante, digamos, mucho más leve, más contagiosa, pero menos virulenta, aunque todo hace suponer que ese va a ser el caso. Bueno, para un segundito. Estamos con las primeras placas de las primeras variantes. Dame ahora la segunda placa. Largame la segunda placa. Empezamos con alfa. Decime, dale. Esta fue la primera que se clasifica como una variante en octubre del año pasado. Fue la primera que llamó la atención. ¿Por qué? Y ahí sí tiene que ver lo que estaban hablando. En octubre, digamos, bien avanzada la primera ola en Inglaterra, empiezan a aumentar contagios y muertes. ¿Esta la alfa? Era por la alfa, la británica. Esta sí produjo una enfermedad más severa. ¿Esta sigue trabajando todavía? Casi nada, muy poco. Casi nada. En esa época no había vacuna. Dale, seguí, Elías, querido, pasame. Estamos hablando, los doctores, tanto Rubinstein como el compañero Docena, nos cuentan de las principales cepas que aún trabajan, o en realidad, si fuese una especie de guerra, están actuando en el mundo, ¿no? Detectada en Sudáfrica. Sí. A ver, ¿es la famosa cepa sudafricana? Exacto. La beta. Exacto. Nosotros le ponemos sudafricana, pero ustedes le dicen beta. No, de entrada se llamaba británica, sudafricana, Manaus, Quedó beta. India, Ahí está y la de después se Manaus. cambia, Manaus. Bien. Esta se caracterizó porque escapa la inmunidad adquirida. Discúlpame, O sea, pero la de Manaus y la de Sudáfrica eran la misma. no. No, Manaus. Manaus. Eso es el nombre. Primero eran por la ciudad donde se detectaba. Y después se le Y pone después- la Para no letra de la- estigmatizar. Doctor, Exacto, ¿por qué ya van varias que se iniciaron en Sudáfrica? ¿Por qué pasa esto? Bueno, no sé si después la tiene en la placa. Pero hay para una teoría. antes que pases, detectada Sí, en Sudáfrica en ahora. noviembre del 2020 y considerada la beta una de las más transmisibles y escapa a la inmunidad adquirida. Eso. Esta hasta ahora es la cepa que más se resiste a las vacunas o que menos protege una vacuna. ¿Está ahí acá, Adolfo, la beta? Sí, sí, sí. Hay. Sí, acá en la Acá estuvo. Argentina no. No hay. No, hay un punto ahí que es interesante, lo del África. Hay dos razones, por ejemplo, de esta nueva variante de la Omicron. Por un lado, porque el porcentaje de población vacunada en Sudáfrica o en Botswana, donde apareció, es muy bajo. Eso hace que haya una altísima circulación y que aparezcan, luego de muchas mutaciones, porque se replica mucho, alguna variante, digamos, de preocupación. 8% en África. Sí, en África no llega al 10%, Por en eso. Sudáfrica no llega al 30% con una dosis. La segunda razón es la altísima prevalencia de VIH-Sida en los países del África subsahariana. Claro. Esto hace que, digamos, en estados de inmunodeficiencia, inmunocompromiso, la variante se vaya replicando en un mismo huésped durante mucho Entonces, tiempo. perdón, doctor Cortito, es culpa de nosotros, digamos, nosotros entre comillas, ¿no? Que se hayan generado esta variante. Mirá que porque eso, no le quemen la filmina Docena, No, porque no. lo tienen un gráfico pero- después. bueno, Lo tienen un bueno, gráfico después. explicación Lo tienen un es- gráfico no, después. Lo venía No, preparado. no le spoileen, Cuando- dale. Pero Cuando Alejandro, vos investigando- esto tenés que decirlo. cuando- No, no pobre importa, hombre. está bueno, vamos adelantando. Cuando le vas Dame cerrando más. la puerta a Dame más. un tipo de variante, surge una nueva o nace una nueva para justamente tratar de entrar en la población. Chicos, ¿me ayudan a seguir las placas? dale. vamos con esta, que dice gamma, detectada Esta en es Brasil. Manaus. Sí, Esta es la de Manaus. Manaus. Sí. Esta parecía que producía enfermedad más severa en Brasil. Acá no. Aunque acá generó la segunda ola. En Brasil fue peor. Esta es la que nos clavó la segunda ola a nosotros. Cuando entró en febrero genera la segunda ola y ahí estaba Lambda, Manaus y Beta. Dale, pasame una más. Delta, esta es la de India. Esta, que es la más transmisible, llamaba la atención en su momento. Esta estuvo todo el año pasado y en marzo explota en India. Ya estaba, pero ahí explota. Y llamaba la atención porque tenía 2 mutaciones, la doble mutante. Después vamos a ver Omicron, tiene 50 mutaciones, para que tengas idea. Omicron. Esta. Entonces, esta hasta ahora, como recién se decía, es la más transmisible y si uno mira las curvas, y eso es lo que uno puede suponer que en Argentina ya invadió todo el país, es por la forma de las curvas, los casos en función del tiempo.
Entonces se está viendo la misma curva en Argentina que en Sudáfrica. Por eso se sospecha que acá esta ola de ahora es de Omicron. Y esto sí, ya se sabe que 3 dosis protege. O sea, ¿produce enfermedad más severa, como recién decía Rubinstein? Aparentemente ¿Por no. qué la no se misma sabe. ola acá que en Sudáfrica, teniendo muchísimos más vacunados, por ejemplo? Porque tenés, digamos, el vacunado se contagia igual y transmite igual. Y una O sea, pregunta. no es que el vacunado no se contagia y no transmite. Lo que dice Brancatini me sumo y te lo pregunto a vos como médico. Él dice que con 3 dosis se te da una protección mayor con la Omicron. ¿Vos podés adelantar la dosis a 2 meses? Sí, se puede. Los primeros estudios que se han hecho, de nuevo, son publicaciones preliminares con la Omicron de la vacuna de Pfizer. La protección con 3 dosis es 75% para complicaciones graves, 75-80%. Para contagios, con 2 dosis de Pfizer, el esquema clásico llega apenas al 30%. Pregunten, chicos, si quieren esto. Lo que quiero decirte es que, digamos, protege muchísimo menos contra contagios, protege mucho más contra complicaciones graves. Esa es la realidad de las vacunas. Por eso es tan importante, en el caso de la Omicron, tener 3 dosis. De todas maneras, de nuevo, no estás protegido 100%. Con la Por eso- Omicron. Pero no protegido de contagio, pero sí No es lo que te estoy diciendo, disminuye Branca. notablemente la gravedad. Notablemente, lo más importante. pero por lo menos con la vacuna de Pfizer, estudios preliminares, así que tomémoslo con Pfizer, pinza, ojo. con la de Pfizer, 75%. Perdón. Tenés 90% de cobertura. Transitarlo Cuando te dicen mejor. 90% Cuando te de... decían antes, la de Pfizer tenía arriba del Te dicen 90%. 90% de cobertura con una vacuna. Quiere decir que tengo sobre 100 números, solo 10 que me podrían matar. Depende, digamos, 90% para qué. Si es para prevenir contagios no. o para prevenir complicaciones. Para morirme Sí, en terapia Sí, intensiva. es eso. Es eso. Eso. Cuando me dicen 90, hay 10 numeritos Pero que en están... general es muy arriba de 90 la mayoría de las vacunas. El Escuché problema una de cosa, la... Y 90, comparado con todas las vacunas, el resto de las vacunas, ¿estamos altos o estamos Mira, bajos? por ejemplo, la vacuna antigripal, digamos, tiene una altísima protección contra las complicaciones de la gripe, pero para el contagio tiene menos del 60%. O sea que no estás muy lejos de lo que está pasando ahora con la gripe. Bueno, el profesor Docena nos explica la Omicron ahora. A ver, contanos de la Omicron. Terrible. Todo tuyo. Miren los mapas. HIV. ¿Dónde se concentra la mayor población con HIV? En Sudáfrica. Todos los países de Sudáfrica, no solo Sudáfrica. Fíjense Omicron, ¿dónde se concentra? Ahí. Entonces se sospecha, al igual que Beta, esto es como se van generando acá arriba las variantes. Alfa, beta, gamma, delta, todo lo que vimos antes, se van generando una tras de la otra, con un origen en común. Omicron no, se genera en forma independiente. Por eso tiene muchas más mutaciones que estas otras. Entonces lo que se sospecha con Omicron es que en los pacientes, como recién decía, con HIV, que tienen meses el virus, que no lo pueden controlar, en el mismo organismo se va mutando y la misma persona tiene varias variantes en su organismo. O sea, ¿Más riesgo? empiezan a conectar a mayor cantidad de población con HIV con el desarrollo de Omicron. Exacto. Eso es el tema. Se sospecha que ahí se generó. ¿Y más riesgo, perdón? ¿Y corren más riesgo las personas con HIV? Sí, porque es un sistema inmune que no le funciona. Ujú. Pero ojo que en África es muy particular. ¿Por qué te dicen algunos, cuando escuchás a algunos infectólogos, el otro día escuché un israelí que se empieza a hacer, él dice que podría ser el fin de la pandemia porque que el virus contagie más y mate menos es que empieza a darse por vencido? Mira, a ver, Docena seguramente te lo va a poder explicar mejor, pero la realidad es que en la historia natural de las virosis, de los virus, particularmente los respiratorios, en general evolucionan desde, digamos, virus que son extremadamente virulentos o más virulentos y menos contagiosos, y a medida que se van produciendo nuevas variantes con las mutaciones, deviene en virus mucho más contagiosos y menos virulentos, que es un poco lo que está sucediendo ahora. Así comenzaron las grandes pandemias de la gripe, digamos, en el 1918, luego la de Hong Kong en a fines de los 60, la gripe A, digamos, todas las enfermedades virales respiratorias evolucionan de esta manera. Lo que hace sospechar que probablemente estemos frente, ojalá no me equivoque, al principio del fin de la pandemia. ¿Vos también Pero decís lo mismo? esto Sí, no, sí, de nuevo, no se puede aseverar todavía. Sudáfrica ya está bajando. Lo que siempre tuvimos en cuenta, que no hay que olvidarse, y ahora más que nunca es para ver este juego de cantidad de contagiados,
es que la preocupación, hablo de Argentina porque fue en el mundo, pero del gobierno nacional siempre fue que no colapse el sistema sanitario. La gran preocupación, obvio que preocupa contagiarse y eso, pero era con pocas vacunas o sin vacunas, era contagiarse, grave muerte, colapsa el sistema sanitario, todo un caos. Ahora tenemos más del 70% con 2 dosis. Entonces, se disminuye notablemente la cantidad de graves. Entonces, ahora jugando, estoy diciendo, se puede jugar en el sentido de tener cierto margen para que haya mayor cantidad de contagiados sin que colapse el sistema sanitario. Pero espera un poco, 2 a 3 semanas, que es el tiempo que habitualmente media entre los contagios y la aparición de las complicaciones. Digo esto porque recién ahora la curva se empinó de una manera geométrica. Pero yo creo que hay que esperar todavía 2 o 3 semanas y creo que va a ser así, para poder estar seguros de que es como vos decís. Todavía no lo podemos decir.